Estimación de la capacidad del sistema. Una de las bases para determinar cuando el proyecto de instalación de algún tipo de energía renovable es viable es realizar un dimensionamiento de los equipos a instalar o determinar el número de equipos que se deben adquirir para satisfacer las necesidades del cliente. Para dimensionar los equipos que producirán electricidad, determina si el sistema será aislado o interconectado a la red eléctrica. Después, realiza lo siguiente para cada caso. Determina el máximo consumo de electricidad que utilizará la vivienda. Puedes consultarlo en los recibos de pago de tu cliente del año anterior. Para el sistema interconectado a la red eléctrica, puedes utilizar la misma metodología del sistema aislado o realizar un promedio de los pagos de un año. Determina el consumo promedio diario. Si te basaste en los recibos, divide el consumo entre el número de días de ese periodo. En este ejemplo, el recibo es bimestral, por lo tanto el consumo se debe dividir entre 60 días. Multiplica el resultado por 1000 para obtener el consumo promedio diario. Si la vivienda es nueva, deberás realizar un levantamiento eléctrico estimando los watts hora por día. Para dimensionar un panel solar, debes conocer el consumo de electricidad que utilizará la vivienda. El factor de seguridad normalmente oscila entre 20 y 30% de acuerdo con las necesidades de la instalación. Las horas solar pico o la irradiación solar promedio diario del lugar donde se instalarán los equipos. Estas las puedes consultar en Internet, mapas o de preferencia en tablas mensuales. En caso de no encontrarla, existen métodos para calcularla que se basan en la geolocalización del lugar. Deben estar en kilowatts hora por metro cuadrado por día. Para los sistemas aislados, toma el mínimo de todo el año. En este ejemplo, corresponde a 4.5. Para los interconectados, no es necesario que se cubra toda la demanda energética. Por esta razón, realiza un promedio de las horas solar pico de todo el año. Para ello, suma todos los valores y divídelos entre los 12 meses. En este ejemplo, se obtiene como promedio 5.3. La potencia nominal del panel. Esta se localiza en las especificaciones del producto ya que es distinta para cada modelo. El factor global de funcionamiento. Este se considera debido a que el panel puede perder eficiencia debido a la falta de mantenimiento o directamente por las conexiones. Como referencia se utiliza 0.9. Para calcular cuántos paneles son necesarios, utiliza la siguiente fórmula. Para resolverlo, suma 1 al factor de corrección. Multiplica el resultado por el consumo de electricidad. Después, multiplica el tiempo de las horas solar pico por la potencia del panel por el factor global de funcionamiento. Realiza la división de los valores anteriores. Redondea siempre hacia arriba el resultado para obtener un valor entero. Este representa el número de paneles. En este ejemplo se necesitan 6 paneles solares de 270 watts para cubrir una demanda diaria de 4.42 kWh para el lugar seleccionado. Para determinar el número de turbinas eólicas necesarias, debes conocer las características técnicas del aerogenerador a evaluar, como la velocidad de arranque o inicio del aerogenerador, la altura del aerogenerador, así como la gráfica de la curva de potencia. Estos datos los proporciona el fabricante del equipo, la velocidad del viento promedio anual de la zona donde se instalará el equipo y el tiempo promedio que el viento sopla a esa velocidad. Toma en cuenta que debe ser lo más precisa posible. Este dato generalmente lo debe medir un técnico, ya que se necesitan realizar muestreos cada determinado tiempo y por lo general durante un periodo largo, con ayuda de un anemómetro cuando las condiciones climáticas del entorno son normales. Estos datos son la base para que funcione correctamente tu instalación eólica, ya que la velocidad del viento debe ser superior a la de arranque del aerogenerador. De lo contrario no funcionará y si es muy baja será poco eficiente. La velocidad del viento debe medirse a la altura de la torre. Sin embargo, este método no es tan simple para algunas aplicaciones, por lo que se recurre a una aproximación con una ecuación. Para ello, debes conocer la velocidad del aire a una altura menor, el tiempo promedio que el viento sopla a esa velocidad, así como identificar la longitud de rugosidad del terreno, es decir, los obstáculos que afectan el desempeño del aerogenerador de acuerdo con el entorno donde se instalará. Este factor lo puedes encontrar en tablas o gráficas. Después, utilizar la siguiente fórmula. Para resolverla, auxíliate de una calculadora científica o una hoja de cálculo y realiza lo siguiente. Divide la altura del aerogenerador entre la longitud de rugosidad del terreno. Calcula el logaritmo natural del resultado. Divide la altura de referencia entre la longitud de rugosidad del terreno. Calcula el logaritmo natural del denominador. Divide el numerador entre el denominador. Multiplica el resultado por la velocidad del aire con altura menor.
El resultado representa una aproximación de la velocidad del aire a la altura que se colocará la turbina, si es que no existen más obstáculos. En este caso, a 5 metros de altura, la velocidad del aire será de 10 metros por segundo. Una vez que has determinado la velocidad promedio a la que trabajará el aerogenerador, utiliza la gráfica de la curva de potencia y realiza lo siguiente. Identifica la velocidad del aire que calculaste. Sigue una línea de manera vertical hasta chocar con la curva de la gráfica. Sigue una línea de manera horizontal hasta llegar al eje vertical y toma lectura del valor. Este valor representa la potencia eléctrica que genera la turbina eólica si el aire sopla a esa velocidad. Para calcular el número de aerogeneradores, utiliza la siguiente ecuación. Para resolverlo, realiza lo siguiente. Suma 1 al factor de corrección. Multiplica el resultado por el consumo de electricidad y anota el resultado. Después, multiplica la potencia de la turbina por el tiempo promedio. Divide los valores anteriores. Redondea siempre hacia arriba el resultado hasta obtener un valor entero. Este representa el número de aerogeneradores. Por ejemplo, para este caso se necesitan 3 aerogeneradores con capacidad de producir 400 watts, cuando la velocidad promedio del aire son 10 metros por segundo durante 6 horas al día. Independientemente del tipo de calentador solar que se utilice, el método para dimensionarlo se basa en el volumen que es capaz de calentar, por lo que debes conocer el número de personas que utilizarán el servicio, el promedio de consumo de agua de una persona para ducharse por día. Considera que este dato es muy relativo. Como referencia se toma un valor entre 35 a 40 litros. Sin embargo, puede ser menor de acuerdo con la disponibilidad del recurso. La capacidad o volumen máximo del equipo. Este dato lo proporciona el fabricante y va de acuerdo con el modelo. Después realiza lo siguiente. Multiplica el total de personas por el promedio de consumo de agua. Compara el resultado con los valores de referencia de los equipos. Selecciona aquel que cubra las necesidades. Verifica que sea mayor al que calculaste. De lo contrario, puede que no sea suficiente para tus clientes. En este ejemplo, se debe seleccionar un modelo que satisfaga una demanda de 175 litros de agua independientemente del tipo. Dimensionar correctamente los equipos te ayudará a estimar cuánto deberá invertir el cliente para llevar a cabo su proyecto.